¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos a esta recepción del Hotel Cándido. Espero que hayan disfrutado de estos días de Semana Santa, si han tenido vacaciones, en días de descanso, lo hayan aprovechado y disfrutado para descansar. Nosotros venimos con ánimos renovados y con nuestro café para dos de esta semana con otro invitado muy especial. Ya saben que les dije que para participar, para ser nuestro invitado, no hace falta haber nacido en Segovia. El vínculo puede surgir con la ciudad y con la provincia de muchas maneras y eso es lo que vamos a intentar averiguar, cómo surgió ese vínculo entre nuestro invitado, que viene de Allén de la Sierra, y Segovia. Hoy nos acompaña José Luis López Saura. José Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Madrileño. Madrileño, sí. Madrileño. ¿A qué barrio me tengo que ir o qué pueblo? Yo nací en Lavapiés, pero luego me fui a vivir a los 8 años a la zona de Antón Martín. Entre Antón Martín y el Museo del Prado, la calle Huertas, el Madrid de los Austrias, no, perdona, el barrio de las letras se llama ahora, o el barrio de los literatos, también le llaman barrio de los artistas, bueno, en esa zona de ahí. Entre Atocha, Huertas, Museo del Prado, Plaza Santana, ese cogollo tan divertido y tan bonito. Y un lugar donde se respira también, imagino que esa atmósfera, porque tener el Prado al lado... Sí, además yo de pequeño iba con mi padre de la mano, ya nos llevaba al Prado a mi hermano y a mí, nos llevaba al museo, y de estar tan cerca pues he ido miles de veces al museo, al Museo del Prado y todo ese triángulo del arte que llaman ahora el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado. ¿Con qué edad descubriste el Prado? ¿Te llevó tu padre por primera vez? Yo era muy pequeñín, lo llevaba de pequeño porque además entrábamos al Prado, luego salíamos por el Casón de Buen Retiro y íbamos al Retiro. De pequeño, luego ya iba yo solo, pero vamos, de muy pequeño íbamos al Prado, sí, al museo, a ver a Velázquez, a Goya, a todo lo que había por allí. ¿Y a qué con qué sala solías perderte? ¿O luego con la edad, cuando ya has ido ya un poco...? Bueno, yo me he perdido por todo el museo. Lo que pasa es que luego últimamente, ya haciéndome un poquito más mayor, ya cuando empezaba a dibujar y todo eso, me tiraba mucho Velázquez y el barroco español, el siglo XVII, Murillo, todas esas cosas. Me entusiasmaba, me ponía delante de las Meninas o de la Fuego de Vulcano y me quedaba un poco extasiado allí. Y luego otros muchos cuadros que ibas descubriendo, ¿no? Esos cuadros ocultos que siempre pasan de largo. Muy interesante, el Prado es una locura. Decíamos que conocer el Museo del Prado cuando uno es pequeño. Nosotros tenemos la suerte, los segovianos, de que Madrid está tan cerquita. Es totalmente recomendable, ¿no?, aprender a que los niños descubran qué es un museo y cómo se visita un museo, porque una visita a un museo no tiene que... roto el mito de que eso es aburrido. No. Eso es la cosa más... Yo creo que hay que ir, por una parte, pensando en que el museo no es una visita de 4 horas. Hay que entrar al museo a ver una obra, 2, y de paso ves 3 o 4. Pero hay que ir en concreto o a ver a un pintor. Pretender ver el museo en una mañana o darse una paliza enorme, sales con tal borrachera de arte que no sabes ni lo que has visto siquiera. Yo creo que es mucho más divertido entrar a ver a Rembrandt, a Velázquez, a Murillo, al pintor que te guste, o la zona, o la pintura italiana, no sé, lo que te apetezca. Pero ir a algo más concreto. Luego, entre que sales y entras y te pierdes un poco por el museo, descubres otras obras. Pero yo creo que la idea es ir a algo en concreto. Y así ir muchas veces, como venir a Segovia, muchas veces, porque cada vez se descubre un rincón distinto. En la época del instituto, cuando uno está planteándose qué quiere ser de mayor, o le hacen la típica pregunta de ¿querías seguir estudiando, querías ir a la universidad? Un poco cómo fueron esos años sobre los 15 y a los 18. Yo empecé a trabajar a los 14 años. ¿A los 14? Sí. Dejé los estudios, luego más adelante acabé el graduado escolar, todas estas cosas. Pero me puse a trabajar muy joven. Con 14 entré a trabajar en una obra como aprendiz de electricista de alta tensión. ¿De alta tensión? De alta tensión, sí. Que para los que conocen esto saben que es muy diferente trabajar en alta que en baja tensión. Bueno, yo empecé en una obra simplemente pues, a marcar rozas. Yo iba con mi aprendiz, yo era de aprendiz y iba con mi oficial a marcar rozas, todas esas cosas. En esta misma empresa se dedicaba a montajes eléctricos de todos los edificios de la Seguridad Social, todos los hospitales de Madrid y todo esto, y también todas las centrales de alta tensión, transformadores de alta y de baja intensidad, todo eso. Y resulta que me metí con ese oficial a trabajar en esa historia de los 30.000 voltios, era una cosa muy interesante. Que aparentemente nada parece tener que ver con... No tiene nada que ver en principio, porque era un trabajo. Era un trabajo para... Pero curiosamente en esa misma empresa tenían un taller o una oficina de delineantes para hacer los planos de todas esas cosas,
Y yo, como dibujaba en cualquier parte, de entrada en el colegio todos los libros los tenía siempre llenos de muñequitos, de dibujitos y tal. Y en esta obra, en las paredes de yeso, pues yo tenía pues todo lleno de... ¿Quién dibuja esto por aquí? Y al final, el mismo jefe de personal que iba por allí a pagar todas las semanas, dijo, ¿quién hace estos dibujitos por aquí? Fulanito. Pues me llamaron, hice una prueba de delineante en la misma empresa y cambié el mono por una bata blanca de delineante. Y hice un curso de delineación en la Academia CIMA, en la Puerta del Sol. Empezaste por el dibujo técnico, por el Dibujo técnico. Yo he dibujado otras cosas, pero el dibujo técnico me abrió también muchas puertas, ¿no? Manejar el tiralíneas, el rotring, el cartabón, todas esas cosas, ¿no? Y a raíz de ahí enseguida di un salto rápido a la publicidad. A una agencia de publicidad que bueno, empecé a hacer cosas también de diseño gráfico, storyboard, un poco de todo. Empecé a meterme en ese mundillo mucho más artístico. La publicidad te da muchas tablas porque manejas muchas cosas a la vez. Hay que ofrecer a los clientes, ¿no?, proyectos Sí. muy diferentes, hay diferentes ramas para intentar conquistarle y se hacen cosas muy Aprendí mucho, pasé por 4 o 5 agencias de publicidad. Y a raíz de ahí también conecté con el mundo del cine y del cartel. Entonces ahí empieza a abrirse otro campo, otros caminos, otras puertas de entrada a una pintura que a mí ya me gustaba más. Yo como dibujante empiezo con la delineación, pero yo ya dibujaba de antes, ya hacía mis pequeños tebeos y mis cosas, ¿no? También trabajé para una editorial belga, la editorial Spirou, que hacía, pues por ejemplo, yo he dibujado cientos de pitufos y todas esas, yo tenía una página, ¿no? Pues yo me agradecía, te quedo, porque formaban parte de mi infancia, esos pequeños azulillos. Yo hacía una página que eran manos con deditos que hablaban entre ellos y eran como en cada página 4 o 5, se llamaba Blabladedos, y en cada página aparecían 4 o 5 manos que mandaban los niños que leían ese tebeo, ese cómic, y entonces yo lo que hacía era simplemente la idea que me mandaban en una carta, que me la mandaban a mí personalmente, yo la pasaba a dibujo, a cómic. Eran como tus guionistas, sí, y tú transformabas la historia. Sí. Pero también en esa misma editorial pues había que dibujar pitufos o al Spirou, que era el personaje central, que eran botones, ¿no? En fin, muchas cosas. Y entre eso, pues la publicidad, el cine, pues me fui abriendo camino ahí en este mundillo de la pintura y del diseño y todo eso. ¿Carteles relacionados con el mundo del cine para hacer de películas? Es decir, de pues, estos carteles un poco de todo, porque yo participaba en concursos de carteles también. Hubo una época empecé a participar en concursos. Por ejemplo, participé en Jesucristo Superstar, que quedé finalista, el segundo. El Jesucristo Superstar de Camilo VI, el más conocido. Rock, sí. Yo participé y quedé finalista, vamos. De hecho salió mi cartel en la revista 10 Minutos y el ganador al lado, o sea que estaban los dos ahí. Bueno, el mío lo robaron del hotel. ¿Alguien le gustó y decidió...? Del Teatro Alcalá Palace estaban todos los carteles finalistas, menos el mío que había desaparecido y no apareció nunca más. Y ahí quedó la anécdota de que desapareció ese cartel. Pero bueno, yo ya hacía carteles y me presentaba a certámenes de cine, de festivales. También gané un primer premio en el Festival Internacional de Cine de Madrid, que se hacía en el Teatro Albéniz, y ahí gané el primer premio. A raíz de ahí hice 12 años seguidos el cartel del festival, y ahí ya empecé a meterme con las distribuidoras de cine, que ya hacía también pues, carteles para películas, cine ruso, cine un poco difícil, cine de la época, fíjate, esto hablo de los años 80, y venían aquí películas rusas que parecían de los años 50, solo por la estética, y eran de la misma época. Y era que esta distribuidora hacía mucho cine soviético y cine ruso, y bueno, pues había alguien que hacía esos carteles. Los carteles que venían de Rusia no valían para exhibir aquí, porque eran otro concepto, ¿no? Entonces había que cambiar, había que ver la película en la sala de doblaje, que eso era muy divertido, y la veías en ruso o en japonés, porque a lo mejor venía ya doblada o con... Y luego, antes de que aquí como eran casi todo versión original, pues te tragabas unos dramones en ruso y a veces, con suerte, subtitulados en español. Para poder inspirarte,
Sí, sí, para hacer el... Me daban esa opción, te damos 4 fotos, te lees un poco el guión así por encima, pero hombre, era mucho más bonito ir a Cine Madrid, a no sé qué, y a ver tu película en una sala pequeñita donde se podía fumar dentro y todas esas cosas. Sala donde estaban los actores de doblaje también, ¿no? Y hacían pases privados, cada 3 horas había un pase. Vas a ver esta película, pasas y tal, y la veías, y luego te ibas con tu idea aquí en la cabeza, se hacían 2 o 3 bocetos y sobre ese ya se hacía el cartel de la película, el afiche. Es muy mágico todo el tema de la cartelería de cine. Ahora son como más artificiales, pero ha habido mucho arte en todo lo que se relaciona con los carteles de cine, con esos grandes... Por ejemplo, todavía en el cine español hay gente, por ejemplo, que lo cuida mucho, Pedro Almodóvar. Sí. Hay quien todavía le da la importancia artística del cartel, ¿no? Que no pasa por esa producción... El cartel en general, el cartel de cine en concreto, pero el cartel en general siempre se ha considerado como un hermano pequeño del arte, ¿no? Y es una maravilla, hay verdaderos artistas en este mundo del cartel, en concreto del cartel de cine. Hay personas que hacían cientos de obras y han pasado como sin pena ni gloria, nadie sabe nadie ha tenido un Oscar por hacer un cartel de cine, ¿no? Un buen programa, no tan bonito, ¿no? Es un oficio para el recuerdo. Ahora que todo se hace por ordenador, todo se escanea, todo se reproduce de otra manera, el cartel de cine, pues como ha pasado la historia, y las carteleras ya no te digo nada. Las carteleras, por ejemplo, de la Gran Vía de Madrid, verdaderos monumentos. Era una gozada. Era una maravilla. Yo he vivido esa última época, aunque yo hacía normalmente el original, que era el 70-100 o 50x70, de ahí se iba a la imprenta y a veces se reproducía en la cartelera también, depende de la película, ¿no? Y eso era otro mundo, porque entrabas a un taller de carteleros, que había en Madrid 7, 8, por lo menos. Yo conocí uno que estaba en La Latina, detrás de la piscina de La Latina. Antonio Romero se llamaba este cartelero. Hizo uno de mis últimos carteles, lo hizo él en grande, para Moscú, para un festival de cine de Moscú. Y yo iba allí a supervisarlo, y era muy curioso, porque te encontrabas dentro de un taller de estos que eran normalmente bastante altos, no muy grandes, pero muy altos. Los paneles se hacían sobre bastidor y una tela de lienzo, y luego se unían uno con otro. Te hablo, por ejemplo, del Cine Callao, que eran 25 por 20 metros, una locura. Y esas telas se volvían a arrancar, se metían en lavadoras y se reutilizaban otra vez. Con lo cual, lo que el viento se llevó... efímero. Sí, efímero totalmente. Lo que el viento se llevó, se volvía a lavar... ¿Y se convertía? Y ponías Alien después, por ejemplo, ¿no? Y era muy curioso, era un trabajo impresionante. Y eran verdaderos maestros, con una paletina, una brocha cuadrada, hacían unas rotulaciones con temple al agua, una maravilla. Y se le daba un poco de alquil para que aguantara las lluvias de vez en cuando, ¿no? Bueno, yo he prometido a los espectadores al principio del café, José Luis, que íbamos a descubrir cómo nace tu vínculo y cómo se mantiene tu vínculo con esta ciudad. ¿Cómo es esa historia? Cuéntanos un poquito cómo acabas decidiendo que tu residencia esté aquí. Es una casualidad porque yo vine aquí, aproximadamente me calculé un año para preparar una exposición, y yo quería buscar un sitio más tranquilo, salir un poco de la ciudad, buscar otro entorno, ¿no? Era un momento de cambio en mi vida también, y digo, bueno, pues voy a buscar una ciudad que Segovia ya me gustaba, ya conocía Segovia de tiempo, ¿no? De venir pues a algún fin de semana con amigos a tomar 4 Eras lo que llaman ahora un turista de repetición. Sí, exactamente. Además, yo como he sido montañero también y he subido mucho a Guadarrama y he bajado, bueno, pues desde Peñalara siempre veías con los prismáticos, veías la ciudad de Segovia, que se ve perfectamente, y se ve hasta el acueducto, ¿no? Y la catedral, todo, ¿no? Y yo, algún día, no sé qué, y yo tenía cierto tironcillo. Entonces me vine a preparar una exposición que iba a ser sobre las mujeres en el teatro y en el cine. Que luego aquí hice una, no sé si recuerdas, en el Teatro Juan Bravo, hice una exposición que se llamó Mujeres a Escena, que estuvo como 2 meses. Bueno, pues estaba dándole vueltas a eso y yo calculé un año en preparar ese proyecto y tal, y de un año se convirtió en 14 que llevo aquí, va para 15. Me encontré una ciudad que me acogió a la primera, además, muy bien. Encontré pues que la gente de aquí me abrió su corazón, sus puertas, empecé a exponer, la gente le gustaba mi trabajo,
pues eso, que ves que bueno, que funciona. Y como estaba a un tiro de piedra de Madrid, y yo mi vínculo con Madrid es muy grande, pues yo iba, venía y tal, y cada vez voy menos a Madrid y estoy más aquí. Pero bueno, a nivel de trabajo, pues a veces tengo que ir, ¿no? Pero pues esa fue un poco la historia, y de una cosa llamó a otra. ¿Fueron unos proyectos Sí. encadenándose con otros? Conseguí exponer esa obra que iba a ser para Madrid, para un teatro, que al final no surgió, pues la expuse aquí en el Teatro Juan Bravo, que también era otro sitio magnífico. Así que, bueno, y un poco ahí mi evolución con esta ciudad. Yo he seguido trabajando mucho en Madrid y aquí, pero curiosamente venía para un año y llevo 15 casi. A punto de cumplir esos 15 años, Sí. son muchos los proyectos que le van surgiendo. Me contaba antes que tanto que podemos contemplar todos, porque son para locales, para lugares que luego son de mucha concurrencia, como proyectos privados. También esos retratos, ¿dónde te sientes más cómodo? Cuando te enfrentas a algo cotidiano, porque he visto obras tuyas que con un café como el que nos estamos tomando ahora, se convierte en una obra o un gran rostro, una gran Pues figura. fíjate, eso que has dicho, lo del café, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese tipo de bodegón donde parece que puedes tocar las cosas, eso me gusta. Yo no lo llamo hiperrealismo, yo lo llamo realismo, ¿sabes? El hiperrealismo todavía va un grado más allá. Yo me conformo con que parezca que está ahí la taza, ¿no? Y ese tipo de dibujo y de pintura me gusta mucho. O sea, el realismo ese cotidiano de cosas que tienes a tu alrededor, a tu entorno y que son cercanas. Eso es con lo que más me divierto. Luego está la pintura mural, que me lo paso muy bien y que además es un proyecto que siempre me apetece. Siempre que me encaran un proyecto, cuanto más grande, más bonito, ¿no? Y te metes en O sea, no unos le tienes líos. miedo a los espacios en blanco. Yo creo que después de venir del mundo del cine y todas esas cosas, los tamaños ya no importan ahí. De alguna forma es muy bonito porque te enfrentas a espacios en los que puedes trabajar de lujo, ¿no? A mí me gusta, y sobre todo cuando me dejan libertad para, que normalmente suele pasar, que me dejan libertad para decir pinta lo que quieras aquí, pues mejor. Y luego está el retrato, que dentro de la pintura es lo más comprometido. Ya no solo porque tenga que parecerse el personaje, no es que tenga que parecerse, tiene que ser la persona. En mi caso, yo, por ejemplo, que para eso soy muy pesado, pues si lo tengo que repetir, lo repito. Hay murales en los que, por ejemplo, hay una escena de algo y no la acabo de ver y todo el mundo lo está viendo bien y yo hay algo que no me cuadra y al día siguiente lo he borrado y empiezo otra vez, hasta que aquello coincide o me gusta. Me decías cuando estábamos terminando de preparar nuestro este plato que hacemos aquí en el del Cándido, que tienes varios caballetes, o sea, varios proyectos a la vez. ¿Cómo es un día en tu estudio? Bueno, este proyecto de repente como que te estancas y pasas a otros. ¿Cómo te organizas? Pues te voy a decir, porque llega un momento en que una obra te puede saturar. Entonces tengo 2 o 3 cosas empezadas, unas con prioridad porque corren prisa, porque son encargos que ya, pues hay gente que lleva mucho tiempo esperando, pero hay cuadros que no se pueden poner en el caballete o no se bajan de ahí hasta que no se acaban, y otros que están contra la pared hasta que llega su momento, porque no siempre puedo estar con la misma obra todo el rato. Llega un momento que te satura o estás simplemente dándole vueltas a lo mismo, hay que dejarle respirar y me voy a otra cosa, cambio el chip y me voy a un retrato que estoy haciendo en otro caballete, o un cuadro de una escena o alguna cosa determinada, o en el tablero de dibujo, que también a veces tengo cosas ahí. Y nosotros hemos sacado a José Luis de su estudio, nos lo hemos traído hasta aquí para tomarnos un café muy a gusto con él. Nos ha quedado mucho que contar, hemos tenido que hacer ahí varios saltos en su historia personal y sobre todo que quizá pues algo más allá del mundo del arte que nos haya quedado por contar. Así que, José Luis, ya nos tomaremos otro. Sí, tengo que contarte anécdotas con Antonio López también y cosas, o sea que... Del gran Antonio López. Tenemos alguna pendiente por ahí. Pues yo les prometo que habrá un segundo café para 2 con José Luis López Saura. Nosotros terminamos de tomarnos el café, a ver qué consigo sacarle para ir preparando el siguiente. Y ustedes recuerden que volvemos la próxima semana.